Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, las noticias más candentes y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Y hoy, prepárense porque tengo una noticia que les va a dejar sin aliento literalmente. Hoy, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismos, los que conquistaron nuestros corazones en Love is in the Air, y que al parecer nos van a volver a dejar sin aliento. ¿Listos para la sorpresa? Prepárense porque es épica. Resulta que según los rumores, las filtraciones y las fuentes más confiables del mundillo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar juntos en una nueva serie. No me lo puedo creer. Y se los digo yo que soy la persona más escéptica del mundo, pero esta noticia me tiene loca de emoción. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, los rumores, las pistas, las posibles tramas, los detalles de producción y por supuesto mis opiniones, mis especulaciones y mi entusiasmo desbordante. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada posible indicio de que este sueño se haga realidad. No se lo pierdan. Pero antes de sumergirnos de lleno en este bombazo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades, análisis y chismecitos del mundo turco. Asegúrense de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les emociona tanto como a mí la posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Ayúdenme a esparcir la emoción. Empecemos entonces. La noticia, como les dije, es que hay fuertes rumores de que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían protagonizar una nueva serie juntos. Y cuando digo fuertes me refiero a muy fuertes. La información proviene de diversas fuentes, algunas más confiables que otras, pero todas coinciden en lo mismo, hay conversaciones, hay propuestas, y hay una posibilidad real de que esta colaboración ocurra. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo comenzó este rumor? Bueno, todo empezó con pequeñas migajas de información. Fotos sospechosas, comentarios en redes sociales, y algunas declaraciones ambiguas por parte de los involucrados y sus equipos de trabajo. Y como todos sabemos en el mundo del espectáculo, cada pequeño detalle puede ser una pista importante. Es como un juego de detectives, pero con más glamour y series turcas. Para empezar, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de su éxito arrollador en Love is in the Air, vivieron un romance en la vida real. Su relación fue muy mediática y sus fans enloquecieron de emoción. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, dos estrellas de la televisión, con una química desbordante en pantalla, que trasladaron su amor a la vida real. Era el sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, lamentablemente, la relación terminó. Pero, ¿saben qué? La magia que crearon juntos en Love is in the Air quedó grabada en nuestros corazones, y esa chispa, esa conexión y el cariño que se tenían, nunca desaparecieron del todo. Y eso, amigos, es algo que el público percibe y valora, porque el amor y la química en la pantalla no se fingen, se sienten, y cuando son genuinos, trascienden las cámaras. Ahora, ¿qué sabemos sobre la posible nueva serie? Bueno, aquí es donde entramos en terreno de especulaciones, pero basadas en información sólida. Se dice que el proyecto podría ser una serie dramática, con elementos románticos y quizás algún toque de misterio. Los rumores sugieren que la trama podría girar en torno a dos personajes con personalidades complejas, con un pasado en común y que se ven obligados a enfrentarse a nuevos desafíos. Suena interesante, ¿verdad? Imaginen. Dos personajes que se conocen desde hace mucho con secretos guardados, con heridas que sanar, y que inevitablemente deben volver a encontrarse. El drama, la tensión y la emoción serían explosivas. También se ha especulado sobre el posible director de la serie y el equipo de producción. Algunos nombres importantes de la industria turca ya han sido mencionados, lo cual, por supuesto, aumenta las expectativas. Si se confirma este equipo, la serie promete tener una producción de alta calidad, con una fotografía espectacular y una banda sonora inolvidable. Aquí es donde la cosa se pone seria. Un buen director es fundamental para cualquier proyecto audiovisual. Debe saber sacar lo mejor de los actores, crear la atmósfera adecuada y contar la historia de manera cautivadora. Y si además le sumamos un equipo de producción de primer nivel,
con una fotografía que nos deje sin aliento, y una banda sonora que nos haga vibrar. Entonces estamos hablando de una serie que podría convertirse en un clásico. Pero lo que realmente importa, y lo que nos tiene a todos con el corazón en un puño, es saber si Kerem y Andy aceptarían este proyecto. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ambos actores por separado han demostrado ser muy profesionales y talentosos. Han protagonizado proyectos exitosos y han demostrado que son capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Pero, ¿estarán dispuestos a volver a trabajar juntos? Esa es la pregunta del millón. ¿Estarán dispuestos a revivir la magia que crearon juntos? ¿O el pasado, el final de su relación, será un obstáculo insalvable? La respuesta por el momento es un misterio. Pero como ya les dije, hay pistas y señales que nos hacen ser optimistas. Ambos actores han dejado la puerta abierta a la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Han hablado en entrevistas sobre la buena experiencia que tuvieron en Love is in the Air y han elogiado el trabajo del otro. Incluso en algunas ocasiones, han bromeado sobre la posibilidad de volver a compartir pantalla. Esas pequeñas señales, esos guiños, son los que nos mantienen vivos. Saber que se guardan cariño y respeto mutuo, que valoran su trabajo en conjunto, es fundamental. Es como si tuvieran una conexión especial, una complicidad que trasciende la pantalla. Por otro lado, sabemos que ambos actores están muy ocupados con sus proyectos actuales. Kerem Bürsin está trabajando en varios proyectos internacionales y Hande Erçel también tiene varios proyectos en agenda. La agenda de Kerem Bürsin, por ejemplo, está repleta de proyectos ambiciosos, incluyendo series, películas y campañas publicitarias. Hande Erçel, por su parte, también está en la cima de su carrera, con varios proyectos a la vista y una legión de fans que la siguen en cada paso que da. Pero ¿podrán encontrar tiempo en sus apretadas agendas para este proyecto tan especial? Eso es lo que todos nos preguntamos. La logística de compaginar sus horarios, encontrar un proyecto que se ajuste a sus agendas y que les apasione, es un desafío. Pero si la química está ahí, si la historia es irresistible, y si el deseo de volver a trabajar juntos es genuino, todo es posible. Y aquí es donde entra la magia de la especulación. ¿Qué trama podría funcionar para que Kerem y Hande brillen juntos de nuevo? ¿Qué tipo de personajes serían ideales para explotar su química innegable? Permítanme darles mi opinión. A mí me encantaría verlos en una historia de amor madura y compleja. Una historia donde los personajes tengan que superar obstáculos, luchar por sus sueños y aprender a perdonar el pasado. Un drama con toques de comedia romántica, pero sin caer en los clichés. Imaginemos un drama donde la pareja protagonista se reencuentra años después de una separación dolorosa. Ambos han madurado, han cambiado, han vivido nuevas experiencias. Se ven obligados a trabajar juntos, tal vez en una empresa, en un proyecto común, o incluso en una investigación. La tensión sexual, la atracción, el pasado que los une y los secretos que guardan, serían los ingredientes perfectos para una historia inolvidable. Esa sería mi fantasía ideal. Otra posibilidad es que la serie tenga un toque de misterio y suspenso. Imaginen una historia donde Kerem y Hande interpretan a dos detectives que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso complicado. La tensión sexual, la química y la adrenalina serían perfectas para mantenernos pegados a la pantalla. Imaginen que son dos investigadores de élite con personalidades opuestas, que deben colaborar para resolver un caso de asesinato. La investigación los obliga a acercarse, a confiar el uno en el otro, y a revivir el pasado que los une. La intriga, la acción, el misterio y el romance serían una combinación explosiva. Pero independientemente de la trama, lo más importante es que la serie esté bien escrita y dirigida. Que los personajes sean creíbles y que la historia nos atrape desde el primer minuto. Porque, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande es innegable, pero el éxito de la serie dependerá de muchos otros factores. Un guión sólido, una dirección acertada, una producción de calidad, y un equipo de actores secundarios que aporten valor a la historia, son fundamentales. El éxito de una serie no solo reside en la química de los protagonistas, sino en la coherencia de la historia y en la calidad de la producción en general. Y ahora, vamos a hablar de las expectativas de los fans. La comunidad de fans de Kerem y Hande es enorme y muy apasionada. Y como era de esperarse, la noticia de esta posible colaboración ha generado una ola de emoción y entusiasmo en las redes sociales.
Los fans están compartiendo mensajes, fotos, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con la noticia. Están pidiendo a gritos que este proyecto se haga realidad y están ansiosos por ver a sus ídolos juntos de nuevo. Las redes sociales son un hervidero de actividad. Los hashtags relacionados con Kerem y Yandhi y con la posible nueva serie están en tendencia. Los fans están creando fanarts, edits y vídeos con escenas de Luffy y NDR y con imágenes de cómo podrían ser sus personajes en la nueva serie. La comunidad de fans es un ejército de apoyo, dispuesto a hacer lo que sea para que este proyecto se concrete. ¿Pero qué significa esto para el mundo de las series turcas? Pues bien, si se confirma esta colaboración, sería un evento histórico. Sería la reunión de una de las parejas más queridas y exitosas de la televisión turca. La serie generaría una gran expectativa a nivel nacional e internacional y sin duda atraería a una gran audiencia. Esto podría abrir nuevas puertas para la industria turca y consolidar su posición como líder en el mercado internacional de series. Sería un boom mediático sin precedentes. La prensa internacional se haría eco de la noticia, las redes sociales explotarían, y la serie se convertiría en un fenómeno global. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans, para que este sueño se haga realidad? Bueno, lo primero es mantenernos informados y seguir de cerca las noticias y rumores. Debemos estar atentos a cualquier novedad que surja y compartirla en las redes sociales. También podemos expresar nuestro apoyo a través de mensajes, comentarios y publicaciones. Y por supuesto podemos rezar a todos los dioses del Olimpo para que este proyecto se concrete. Nunca se sabe. La voz de los fans puede ser muy poderosa. Manifestar nuestro entusiasmo, apoyar a los actores en sus redes sociales, y participar activamente en la conversación, puede influir en las decisiones de los productores y de los canales de televisión. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por escucharme y por compartir mi entusiasmo. Sé que todos estamos ansiosos por ver a Kerem y Yandhi juntos de nuevo y espero que esta noticia les haya emocionado tanto como a mí. Su apoyo es fundamental. Saber que compartimos la misma pasión, la misma emoción, es lo que hace que este canal sea tan especial. Gracias por ser parte de esta comunidad. Así que, ¿qué sigue? Pues, a esperar. A esperar que se confirmen los rumores, a esperar que se anuncien los detalles del proyecto, a esperar que llegue el gran día del estreno. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y fantaseando con la idea de ver a Kerem y Yandhi juntos en una nueva serie. La espera puede ser larga, pero la ilusión es lo que importa. Mientras tanto podemos volver a ver Luffy sin NDR, revivir los mejores momentos de Kerem y Yandhi y soñar con el futuro. Y ahora, permítanme resumir los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la posibilidad de que Kerem Bürsin y Yandhi Erçel protagonicen una nueva serie juntos. Hemos analizado los rumores, las pistas, las posibles tramas y las expectativas de los fans. Y sobre todo hemos expresado nuestra emoción y entusiasmo por esta posible colaboración. Hemos explorado todos los ángulos posibles. Desde el origen del rumor, hasta las expectativas de los fans, pasando por los detalles de producción y las posibles tramas. Hemos analizado cada detalle. Es una noticia increíble que nos llena de esperanza y nos hace creer que la magia de Luffy sin NDR podría volver a suceder. Veremos si estos rumores se materializan, pero por lo pronto, la emoción es inmensa. La posibilidad de verlos juntos de nuevo nos llena de alegría y nos hace soñar con el futuro de las series turcas. Quiero darles las gracias a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su pasión por las series turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y si les emocionó la noticia, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem y Yandhi. Y por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Compartan este vídeo con todos aquellos que, como nosotros, sienten la magia de las series turcas en su corazón. La unión hace la fuerza. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les emociona la idea de ver a Kerem y Yandhi juntos de nuevo?
¿Qué tipo de trama les gustaría que tuviera la serie? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Quiero saber sus opiniones, sus expectativas, sus sueños. Quiero saber qué esperan de esta posible colaboración. Sus comentarios son muy valiosos. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo de las series turcas todo es posible. Hasta la próxima, mis queridos.